El pasado domingo se cumplieron justos 2 años desde que tenemos la nueva corporación municipal. Estamos justamente en el ecuador de la legislatura y es buen momento para comenzar con los análisis. Hace justamente una semana nos visitaron los portavoces de los partidos políticos y en esta ocasión nos van a visitar personas con tertulios habituales que van a debatir sobre la situación de Medina en estos 2 años. Ellos son José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Cuevas, buenas noches, Javier. Buenas noches. Ramón Prieto. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, José Manuel, una primera intervención breve para conocer un poco cómo está Medina en estos 2 años. ¿Está mejor justamente que hace 2 años o no? Yo creo que estamos igual tirando a peor, pero por varias circunstancias. En principio porque no se ha desarrollado ningún proyecto importante que pueda verse o desde la opinión pública al menos. No sabemos lo que podrá estar gestándose en las oficinas, ¿no?, para el final de la legislatura, porque parece que todas las legislaturas son igual, ¿no? Nos pasamos los primeros años pensando en lo que inauguraremos al final de la legislatura. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Y después hay que reseñar que, claro, la mayor parte de este periodo lo hemos pasado bajo la pandemia del COVID, que ha coartado toda la movilidad personal y ha roto todos los proyectos, no solo municipales, sino también del resto de asociaciones ciudadanas que podían tener una cierta actividad y visibilidad en la sociedad medinense, ¿no? Entonces, esas 2 cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Sí. De momento, yo creo que deberíamos agarrarnos, de momento, a la palabra crisis. Bueno, breve intervención la primera. Nos quedamos con que no estamos ni mejor ni peor que hace 2 años. Javier, ¿estamos mejor que hace 2 años con este nuevo grupo de gobierno o estamos peor o estamos igual? Bueno, yo no quiero... En principio, nosotros normalmente en una legislatura normal siempre hay 2 partes, ¿no? La primera, cuando un gobierno accede a la corporación y llega al ayuntamiento, se encuentra primero con las fiestas, con no sé qué, en una vorágine que tiene que entrar, y entonces parece que en un año y pico se sienta, empieza a ver qué quiere hacer, empieza a tomar el hilo y el pulso al presupuesto, y a partir de ahí, pues teóricamente los últimos 2 años, 2 años y medio, pues se ve un poco los resultados y el fruto. Es decir, nadie tiene una varita mágica en Medina del Campo, para llegar, entrar en un ayuntamiento y cambiarle, porque no es así, no es posible. Sin embargo, aquí tenemos que valorar 3 cuestiones. No podemos valorarlo en 2 porque aquí hay una entrada, una pandemia y un después, que es el que quizá lo tendremos que valorar en 3 partes, ¿no? Entonces, sí que luego empezaré a hacer las valoraciones dentro de las 3 estadios que ha tenido este ayuntamiento, que creo que cada uno tiene una valoración totalmente distinta y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedes haber estado a la altura antes de la pandemia, no haberlo estado, pero intentaré ser ecuánime valorando los 3 momentos fundamentales del ayuntamiento. Ramón, ¿está Medina del Campo mejor ahora que hace 2 años? ¿Estamos en el ecuador justamente de la legislatura? Yo, como han dicho mis anteriores contertulios, digamos, es muy complicado analizar 2 años después de lo que estamos pasando. Es decir, digamos, esta es la introducción y, digamos, es la expresión que vamos a tener todos, el lado bueno, el lado, digamos, no tan negativo, porque el lado negativo es la pandemia y lo que estamos viviendo. Entonces, evaluar cómo se está, yo pienso que ahora mismo se está peor que hace 2 años, pero también por tema de la pandemia. Luego ya se verá y entraremos más a debatir en si se ha podido hacer proyectos o no se ha podido hacer proyectos, o se ha trabajado bien, porque muchas veces la pandemia, y yo lo que veo, y yo veo a mi entorno, a mi alrededor, o cuando hablas con gente que ha venido al ayuntamiento o ha llamado al ayuntamiento, con la excusa de la pandemia, hay gente que ha tenido, digamos, la excusa buena para trabajar menos todavía, estar en su casa trabajando o trabajar menos. Entonces hay que valorarlo todo. Entonces ahora mismo yo diría que ahora estamos peor que hace 2 años. Bueno, pues conocemos la opinión de nuestros contertulios respecto a la situación de Medina con hace justamente 2 años y ya vamos a entrar en debate o tertulia. José Manuel, análisis de estos 2 años ya desde el punto de vista de los ciudadanos. Bueno, yo
el primer acercamiento que quisiera hacer al gobierno municipal es que al menos tenemos un gobierno municipal que parece ser estable durante toda la legislatura. Es decir, en estos momentos no depende de grandes acuerdos políticos, porque parece que hay unos partidos políticos suficientemente consolidados y coaligados para mantener durante toda la legislatura una determinada línea política, ¿no? Eso tendría por qué favorecer el hecho de que los proyectos saliesen adelante y no hubiese una oposición que cercenase los proyectos que el ayuntamiento pretenda llevar adelante. El otro problema es que yo no conozco, como ciudadano, yo no conozco los proyectos que el ayuntamiento pretende llevar adelante en el resto de la legislatura. Quizá esté mal informado, o quizás sea un fallo dentro de la comunicación del ayuntamiento, que no nos ha dicho, no nos ha explicado muy bien qué proyectos quiere desarrollar a lo largo de la legislatura. Hombre, sabemos cosas, que hay proyectos en cultura, por ejemplo, hacer inversiones en el auditorio municipal o hacer reparaciones importantes en la piscina municipal, pero bueno, ese tipo de cosas, pues parece que no, que están dichas un poco sine die, aunque deberían estar presupuestadas, no lo sé. Aquí Javier quizá tiene el presupuesto municipal, lo veo que lo está abriendo en su dispositivo electrónico, y entonces ahí tenemos el presupuesto, ¿no? Ahora nos lo aclarará muy bien, yo es que no tengo el presupuesto tan en la cabeza. Y entonces, ese tipo de cosas que están presupuestadas, creo que el gobierno municipal debe hacer el esfuerzo de llevarlas adelante en tiempo y forma. Sí, Javier. Hombre, si te parece, luego hablo de... Porque si no me salto, claro. Luego te cuento el presupuesto. Sí que es cierto que abre un futuro de esperanza el presupuesto, porque es un presupuesto de 21 millones de euros, hace muchos años que no lo teníamos, con unas inversiones de más de 5 millones, pero no quiero saltarme el guión. Y el guión, en el sentido, luego hablamos del presupuesto municipal, pues sí le tengo aquí, no lo tengo en la cabeza, pero siempre están los dispositivos móviles. A ver, como te decía, por valorar en tres partes. La primera parte, este ayuntamiento, este grupo de gobierno, o el primer grupo de gobierno, porque ahora el grupo de gobierno son dos partidos políticos, el Partido Popular accede al gobierno, gana las elecciones, no llega a ningún acuerdo, por lo que fuera no lo vamos a juzgar, y entra en minoría a gobernar. Ahí aparecen durante un tiempo, pues sacan las fiestas. Yo creo que las fiestas ya todo el mundo puede hablar de criterios, yo no me gusta mucho hablar de las fiestas, en este sentido me parece que han estado bien y que normalmente, pues como las anteriores y las anteriores más o menos, están bien, porque siempre estamos en qué nos gastamos en las fiestas y si verdaderamente el presupuesto que tenemos hay que gastarlo en fiestas o no. Pero bueno, a partir de ahí se intentan hacer varias cosas, entre ellas la ITV, no sale adelante por unas discrepancias entre todos los partidos, algo que a mí me parece un error de bulto. Yo creo que la ITV tenía que haber estado en el centro de transportes, le hubiera dinamizado, además nos hubiera ayudado la Junta de Castilla y León en esa segunda fase del centro de transportes, pero esto lo que tiene es estar en un gobierno en minoría, que la oposición, unos por una cosa y otros por otra, se ponen que no y te quedas sin ITV. Te quedas sin algunas cosas que tú podías optar. Y a partir de ahí se llega a un acuerdo, en principio que era de mínimos, con Medina Primero, donde sale un presupuesto ridículo para medio año. Una especie de presupuesto ridículo para medio año, que yo creo que en ese acuerdo, para mí sí que es criticable, porque estos dos grupos deberían de haber estado más a la altura y tenían que haber hecho ya una planificación para lo que quedaba de legislatura, pero bueno, parece que se llega a un acuerdo de mínimos y a partir de ahí viene la pandemia. Yo tengo que decir que como me ha tocado trabajar y estar a todos nosotros enfrente de la pandemia, que en la pandemia el grupo de gobierno en su conjunto ha estado a la altura,
ha estado donde tenía que estar en cada momento, dentro de las competencias que tenían, ha estado a disposición de todo el mundo, han estado preocupados con las mascarillas, viendo toda la gente, han tenido un canal abierto siempre con la comunicación y explicando a todo el mundo, dentro de las competencias que son los ayuntamientos. Y ahí salimos, vamos saliendo de la pandemia y se abre el reto de Medina del Campo. ¿Va a poder pegar un paso o no va a poder pegar un paso? Ahí es donde creo que Medina del Campo tiene ahora mismo un buen futuro con este presupuesto, que ahora habrá que vigilar que se cumpla, porque al final una cosa es el papel y otra cosa es cómo se traduce, y iremos viendo todo lo que se va a hacer y si realmente ese presupuesto y las grandes cuestiones de este presupuesto se pueden llevar a cabo durante esta legislatura. Si se llevan a cabo diremos que habrá sido un buen gobierno, si no se llevan a cabo pues tendremos que criticar al gobierno. Ramón, sí. Nos vamos a excusar seguramente durante todo el debate en la pandemia, pero yo lo quiero también poner sobre la mesa, ¿por qué todos los grupos de gobierno, hasta que no llega al final de legislatura, no empiezan a hacer cosas? ¿Por qué no empiezan desde el primer día? Porque yo conozco alcaldes de pueblos pequeños que han entrado desde el primer día y en 2 años, haya habido pandemia, no haya habido pandemia, han movido más recursos que el anterior, recursos económicos, que el anterior alcalde durante 4 años. Es decir, que los recursos se pueden mover y las cosas se pueden hacer. Pero parece que llegamos a la poltrona, llegamos, y como dices tú, en lo que nos acomodamos, pasamos la fiesta, no sé qué, y los 2 primeros años les pasamos tipo relax, para intentar sacar un proyecto para dentro. ¿Dejas hacerte una puntualización? Sí. Porque es que a mí me gusta muchas veces cuando hablamos nosotros, tú eres un empresario, tú decides comprar un empresario agricultor, tú mañana decides comprar una máquina, te cruzas, vas y la compras. El problema de un ayuntamiento, cuando Pepe decide comprar una máquina para hacer helados estupendos o hacer otra cosa, va, coge, cuando lo decide, pasa y la compra. Es que la administración no funciona así. Ya, pero tengo que decir que hay ayuntamientos en sitios pequeños que han movido más recursos en 2 años que los anteriores en 4 años. A la hora de hacer un pliego, sacarle, es más complicado. Es entrar y empezar a moverse y a funcionar. Tengo que decir que muchas veces que tenemos la pandemia y les va a servir de excusa a este y a muchos, digamos, de excusa de que, coño, con la pandemia, como dices tú, que han estado a la altura del cañón, sí, seguramente han estado a la altura del cañón y moviéndose y a ciertas horas que no eran sus horas, ¿vale? Te quiero decir, si es que estamos en una pandemia, que es algo que no hemos vivido ninguno y no pensábamos vivirla ninguno, te quiero decir, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué hasta que no pase, llegue el tercer año de legislatura no se va a arreglar la calle Logroño, que está de pena, que no tenía que haberse arreglado ni en el tercer año? Nada más llegar o 4 años anteriores, porque esa calle, yo soy de Rodilana y me da pena las calles de Rodilana y la de calle Logroño me da pena también, es decir, y yo lo veo, y al final te acostumbras, porque yo lo veo en Rodilana, que te acostumbras a estar tan mal, te acostumbras que tú ya no lo das por mal, pero la persona que viene de fuera te lo dice. Y ahora con esto de los puentes, que hemos estado hablando antes de los puentes, personas de la Seca que van a trabajar hacia la Seca y han pasado ahora por Rodilana estos últimos meses. Aquí tengo yo mensajes que Ramón no pensaba que Rodilana estaba tan abandonado y tan de pena. Y Medina, en estos 2 años, sigue estando de pena. Y hay cosas que se pueden arreglar o que se deben arreglar, pero de inmediato. Y la calle Logroño, que es una calle, digamos, no muy principal o muy principal para los que viven allí, eso tenía que haber estado arreglado a lo mejor no en el tercer año de esta legislatura, sino a lo mejor en el tercer año de la legislatura anterior. Porque remanentes, presupuestos ha habido. Y el anterior, y el anterior. Y el anterior, pero se dilata la cosa. ¿Y por qué se lo dilatan justo, qué casualidad, hasta el tercer año o hasta el 4.º año? Para que justo cuando terminamos la legislatura hacemos el plan de asfaltado, el arreglar la calle Logroño, no sé qué. Y qué bien somos, qué bonitos hemos quedado, porque lo hemos arreglado en esta legislatura, que nos comprometimos a arreglarlo en esta legislatura. No, lo has arreglado el día antes, cuando has tenido tiempo, dinero y presupuesto para hacerlo. José Manuel. Sí, los que conocemos, aunque solo sea desde fuera, cómo funciona un ayuntamiento, sabemos que para llevar a efecto un proyecto hay que seguir un trámite que a mí se me antoja larguísimo, es decir, informaciones públicas, bueno, primero tener la idea, tener el presupuesto, o publicar el presupuesto, aprobar el presupuesto, después que concursen
los que necesitan o van a hacer ese tema, elegir al que ha concursado, pasar los plazos para que los demás aleguen, o sea, una serie de trámites larguísimos que cualquier cosa se demora mucho en el tiempo. Entonces también hay que entender que cuando un nuevo equipo de gestión, un nuevo ayuntamiento se forma y quiere empezar cosas nuevas, ese trámite se demora durante mucho tiempo porque la administración pública, por desgracia, pues es así de lenta, garantista, o bueno, es lo que es, ¿no? Muy burocratizada. Eso por un lado. Yo quería remarcar en el capítulo que Javier ha remarcado, en el de la pandemia, también, que aunque los que nos sentamos aquí delante de una cámara de televisión y tal, siempre solemos ser bastante críticos con el poder, incluso creo que debería ser un poco también nuestro tema, ¿no? Por impulsar a los gestores, ¿no? Por pincharles un poco a que reaccionen y vayan hacia adelante, pues aunque seamos críticos, también hay que reconocer lo que van haciendo. En el sentido, por ejemplo, que durante la pandemia el gobierno de Medina del Campo, dentro de sus posibilidades, ha tratado de ayudar al comercio de Medina, por ejemplo, pues tratando de reducir alquileres, tratando de reducir IBI, dando 50 euros para gastos en el comercio de Medina, o bonos o tal, haciendo bonos también y tal para la hostelería. O sea, el gobierno de Medina durante este año o 2 años que llevamos de pandemia, sí ha tenido bastantes actuaciones que han tratado de dinamizar el comercio y la hostelería, incluso la industria, ¿no? Con temas de alquileres y tal, ¿no? Eso lo ha tratado de hacer. Otra cosa es si ese esfuerzo ha sido suficiente, porque claro, muchas veces pues yo creo, y esa ya es mi opinión, ha sido un cubo de agua en un océano, ¿no? Se nos ha venido el tsunami de la pandemia encima y el gobierno pues ha tratado de apagarlo o de control con un cubo de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá no se haya notado todo lo que el ayuntamiento hubiera querido, pero la verdad es que sí ha habido temas en los que el ayuntamiento ha actuado. Sí. Javier. Bueno, lo primero que para hacer algo tienes que tener un presupuesto. Si tú no eres capaz de tener un presupuesto, tú no puedes hacer nada. Pero luego cuando terminó el anterior grupo de gobierno, ¿no había nada preparado para hacer en los 6 meses siguientes o en el año siguiente? No, mira, uno de los grandes problemas que tuvo Teresa en su último año de legislatura, en sus últimos años, que no tuvo dinero para invertir. El presupuesto de inversiones para todo no llegaba ni a 1 millón de euros. Creo que un año estuvo en 750.000 porque no consiguió dinero. Es que no tuvo ni presupuesto. Claro. No aprobó ni presupuesto. Al final sí, porque presupuesto aprobó con Gana Medina. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Entras con un grupo, primero no tienes un acuerdo con otro partido y no logras un presupuesto. Luego hacen algo que para mí es criticable, que es llegar solo a un acuerdo muy pequeño para esos 6 meses con fin de hacer un presupuesto verdaderamente que dinamizara Medina. Y luego le ha costado, porque no ha salido en enero, ha salido hace 4 días el presupuesto. 4 días. ¿Eso de quién es culpa? Pues en principio de todos los grupos que no se han puesto de acuerdo. ¿Que el que tiene que capitanear esto es el grupo de gobierno? Sí, lo tiene que capitanear. Claro, luego yo ahora, para que todos podamos hablar de lo mismo, y esto es un enunciado, ni estoy hablando bien ni mal, simplemente lo comento. El presupuesto se incrementa en más de 3 millones de euros, 21.263.000 euros, de los cuales van partidas como ayudas de COVID de 250 a medio millón de euros, gasto social de 2.700.000 y va a tener 5 millones de euros de inversión. Se van a amortizar 730.000 euros de deuda y lo fundamental es, aparte del fondo de liquidez, van 200.000 euros para embellecimiento de barrios y pedanías, 104.000 en jardines, 45.000 en reforestación medio ambiente, 11.000 en recogida selectiva, los servicios sociales que al final se llevan 2.624.000. Y luego inversiones, casi 3,5 millones para la recuperación del Hospital Simón Ruiz como centro de dinamización económica,
otros 2,5 millones para la urbanización de diversas calles. Se van a emplear un plan de asfaltado de casi 2,5 millones y luego, bueno, pues va a tener reactivación económica. Que duda cabe que el Hospital Simón Ruiz, el proyecto, necesitaba un empujón fuerte. Va a estar también la urbanización de la calle Ramón y Cajal, con la plaza Don Federico, que va a estar ahí, la urbanización de la calle Simón Ruiz, que se va a seguir urbanizando, la urbanización de la calle de la Estación Vieja, el área de transporte, por fin se va a acabar el área de transporte, que al final se dinamiza con 244.000 euros, mejora del saneamiento de Rodilana. Pero en planes provinciales. No, bueno, yo te digo el presupuesto. Voy a acabar el presupuesto de Medina. Sí. Luego dice, sí. 60.000 euros para, que es la única partida que a mí no me ha parecido, la de los 60.000 euros para reparación del Parque Villa de la Feria, porque creo que tiene que tener un proyecto, y luego casi 400.000 euros para la urbanización, 358 para la urbanización de la calle Logroño. Es decir, va a haber 5 millones de euros de presupuesto que probablemente hagan una pequeña transformación de Medina, y sobre todo que incidan en varias cosas que puede dinamizar, como es el Hospital Simón Ruiz y como es el Centro de Transportes. A partir de aquí, esto es el presupuesto, a partir de aquí tienen que empezar a licitar obras, entre otras cosas, cuando he podido estar hablando, parece que ya se ve una luz en la residencia de mayores, podemos tener residencia de mayores, o sea, inversiones ahora hay muchas. Lo que decía Pepe es, ¿cuál es nuestro cometido quizá como críticos tal? Estar encima de que esas inversiones se hagan. Y yo creo que se ha conseguido un presupuesto que puede dinamizar Medina, que está pensado para ayudar a los autónomos, para ayudar a las pymes, para también invertir, para no olvidarse de la infraestructura y del urbanismo de Medina del Campo, y también pensado para sectores que deberían de estar desde hace mucho tiempo. Entonces la calle Logroño, pero yo también dije, hay que invertir en dinamizar, que es lo que nos va a traer, ¿vale? A partir de aquí, ¿me parece bien el presupuesto? Yo estoy encantado con este presupuesto. Este presupuesto tenemos que haber tenido durante otros cuantos años. Lo que no puede tener Medina son 750.000 euros de inversión. Lo que tiene que tener Medina es 5 millones de euros de inversión. Pues con 5 millones de euros de inversión durante 2 o 3 años transformamos Medina del Campo. Lo que no podemos, porque con 750.000, sin contar que se está haciendo lo de la piscina cubierta ya, se está arreglando parte del polideportivo, yo creo que se están acometiendo muchos proyectos ahora mismo. Otra cosa es que seamos capaces o no capaces, sí. Que de ahí va a ser finalmente si este gobierno triunfa o no triunfa, de que lo lleve y cómo lo lleva a cabo, porque antes de entrar en antena hemos visto que se hicieron hace mucho tiempo, se hicieron obras sí. Que al año siguiente no valían para nada, ¿no? Pues tanto de la calidad como de la rapidez e inmediatez de las obras será donde los ciudadanos diluciden si quieren renovar este gobierno o quieren buscar otro o decidan lo que decidan. Pues estamos debatiendo precisamente sobre estos 2 años de gobierno y escuchamos a continuación a Ramón Prieto. Ramón. El presupuesto le tienen que empezar a ejecutar ahora, pero yo creo también a lo de antes, es decir, por poco dinero que hubiera antes, se supone o deberían de haber, porque claro, lo que he dicho antes, cuando llegan en mayo, algo habría del anterior grupo de gobierno, sea 700, sea 500, 600, en una obra, en algo que pudieran empezar a ejecutar. Y lo he dicho antes, en ayuntamientos pequeños que han entrado con ganas de trabajar, en 2 años y medio han movido más recursos que el anterior alcalde en 4 años. Aquí en Medina, a lo mejor es que nos fiamos mucho de las obras. Yo creo que todo el mundo ve las obras, las calles arregladas y las cosas, y entonces parece que se hace algo, o se ha hecho muchas cosas. Yo pongo ahora el tema de la piscina, que tú el arreglo de la piscina. ¿Por qué llevan tanto tiempo con la piscina? Que yo conozco a gente que viene a la piscina, a la cubierta, y se han marchado a Tordesillas y no tienen intención ya de volver a la de Medina porque están en la de Tordesillas. Es decir, y ahí Medina está perdiendo o ha perdido muchos puntos y mucho valor en su piscina cubierta, en demorar unas obras que no sé específicamente la falta que les haga, porque yo he entrado varias veces y bueno, pues sí, goteaba, no sé qué, lo otro, te decía, pero bueno, pero la gente acudía. Y yo pienso que va a haber una desmandada de gente de alrededor que venía a la piscina cubierta, que eso lo va a perder. ¿Por qué? Porque estamos tardando mucho tiempo en dar facilidad y agilidad, que es lo que decía antes José Manuel, que para hacer una obra hay que hacer burocracia, y luego que te la autoricen la burocracia. Y luego después de la burocracia haces la obra y, como hemos visto antes, en 1 año es un desastre y aquí no pasa nada. Y aquí no se carga a nadie, ni de la administración, ni del que ha dado la burocracia, ni del que ha pasado las cosas. ¿Por qué?
porque tenemos tanta burocracia que entre ellos mismos se tapan, o entre ellos mismos se ayudan, o entre ellos mismos se ríen las gracias y no hacen nada, no hacemos nada, digamos, para que el vecino vea que se solucionan los problemas rápidamente, que es lo que quiere la gente, solución de los problemas rápidamente, no que lleguemos a última hora, nos gastemos 5 millones de euros, que es ahora a lo mejor cuando les vamos a tener, y antes no, pero antes de eso, y yo por el WhatsApp, por ejemplo, en un grupo que hay de Rodilana, ayer se comentaban muchas cosas, en 2 años, por ejemplo, en Rodilana te da tiempo a arreglar los jardines, a hacer las aceras, que llevan 40 años en Rodilana sin hacer las aceras, 40 años, 40 años sin hacer aceras, a colocar baldosas, que me río mucho porque se lo vuelven a repetir a Guzmán cuando fue como candidato. Guzmán, mira, pegando a la calle del bar, pegando al bar, hay unas baldosas que están sueltas. Como no hay nadie de mantenimiento, ya se han caído varias personas, incluso chicos jóvenes. Esas baldosas, mañana vengo yo con una caldereta y lo arreglo. No, tú no. Lo que pasa es que mañana tienes que mandar a alguien que venga y lo arregle, pero en Rodilana llevamos 40 años sin ninguna persona de mantenimiento. Nada más que cuando van los servicios municipales a barrer, un día cada 3 semanas o un mes, que claro, van 2 chicos a barrer, ¿por dónde empiezan a barrer? 2 personas después de un mes, un pueblo que entran tractores, camiones, coches, que hay barro, que hay tierra, entonces no dan abasto. Por lo que hagan, bien hecho está, pero claro, al día siguiente, a los 2 días está bien, pero no hay nadie que a los 2 días vuelva a pasar. Si tienes, por ejemplo, un pueblo bien pequeño, Villalba de Adaja, ahora en verano a lo mejor tiene 3 personas trabajando, adecentando el pueblo. En Rodilana nunca, en 40 años nunca ha habido nadie, que me imagino que a lo mejor si Diputación da la gente para esos trabajadores se les quedará Medina, digo yo, y trabajarán aquí en Medina. O, o el PER que ha salido ahora. Solo te voy a hacer una puntualización. Independientemente, Rodilana tiene el mismo servicio de 010 que tiene Medina, tú puedes llamar igual, encima está funcionando, no, solo una puntualización. Que les tienen inflado a 010. Pero fíjate lo que es el error de la gente que no conoce la administración. Y yo entiendo que mucha gente puede pensar como tú, pero si quedó dinero del anterior, ¿por qué no me le puedo gastar? Porque no puedes. Porque eso va a remanentes. ¿Ya? Y los remanentes no los puedes coger y gastarlos en lo que quieres. El problema de hablar de estas cosas es conocer cómo funciona la administración. Y yo entiendo que mucha gente, pues si alguien dejó el $500.000 de euros en el cajón, ¿por qué no puedes coger la calle y arreglar la calle de Logroño? Porque no puedes. Sí, lo sé. Hay que conocer la administración a la hora de hacer este tipo de cosas. Bueno, perdón, Pepe. No, yo quería... Sí, yo quería seguir en ese, hacer hincapié en este tipo de cosas, ¿no? En primero, hombre, se ha referido muy directamente a Rodilana, y entonces... Hay que ignorar que Rodilana es Medina del Campo, ¿eh? Quedamos en lo que quedamos, es un barrio o una pedanía de Medina, por lo tanto... Seguro que si vas a la Mota te dice algo, al otro te dirá... Muchas gracias, porque justo eso era lo que iba a decir yo en este momento, es decir... Rodilana no tiene por qué tener un presupuesto distinto del que tenga Medina del Campo, ¿vale? Porque Rodilana es Medina del Campo, es una pedanía, sus servicios municipales, los de Rodilana, son los servicios municipales de Medina del Campo. Es decir, si hay que poner unas baldosas en una acera de Rodilana, las tiene que hacer el mismo equipo que pone unos ladrillos en la Plaza Mayor de Medina, es decir, el mismo equipo de mantenimiento del ayuntamiento, exactamente el mismo, porque es Medina del Campo, y debe tener debe tener los mismos servicios que Medina del Campo. También conocemos en Medina del Campo baches enormes, es decir, yo no sé, pero yo a veces cuando voy al polígono, no sé cómo se llama la calle exactamente, porque es la calle que sale del costado izquierdo del Lidl hacia el polígono, pues en el centro de la calle eso ya no es un bache, eso es un pozo que ocupa media calle y nadie... Yo no sé cómo no se queda ahí medio camión metido y ya, o sea, cosas por el estilo. Y esas cosas no pasan en Rodilana, también pasan en Medina del Campo, ¿no? Y entonces, claro, hay un teléfono de atención, pues será que nosotros, yo que me quejo del bache, pues es que no he llamado al servicio de atención para que tapen ese bache, porque no lo he hecho, entonces pues también... será parte de mi culpa que vengo aquí, me quejo, pero no llamo al servicio de atención para que tapen ese bache. Pero hay que entender, y precisamente por eso
los proyectos se demoran y los proyectos electorales también se hacen a una legislatura, hay que entender que la demora en la administración, es decir, el planteamiento, los proyectos, es que ahora no se puede hacer nada sin que un arquitecto, quiero decir, ninguna obra, ningún planteamiento y tal, sin que un arquitecto haga un proyecto grandísimo que tienen que visar, que hay que presupuestar, que hay que tal, y todo... Licitar. Que hay que licitar, sí, que todo va requiriendo una serie de tiempos que hacen también que al principio de la legislatura no sean posibles hacer de hoy para mañana lo que se quiere hacer. Precisamente por eso las legislaturas duran 4 años y precisamente por eso las promesas electorales también se hacen a medio plazo. Pero yo, en este sentido, sí quisiera decir que aunque eso es así, que los proyectos no se pueden hacer de hoy para mañana y que necesitan un largo periodo, sí es cierto que debemos exigir a la administración municipal una buena atención al ciudadano. Es decir, en el sentido de no ponerle trabas, facilitarle su comunicación electrónica, no solo decir que los ciudadanos se comuniquen electrónicamente con la administración y que usted tiene ahí el ordenador y tal. Es que hay que facilitar esa comunicación. Es que tienen que haber funcionarios que se dediquen a acompañar al ciudadano para hacer ese tipo de gestiones que no tienen por qué saberla, ¿no? Voy a hablar en primera persona, ¿no? De mi madre con 92 años, no tiene por qué ir a una oficina municipal a que le hagan una gestión y que le digan: no, pues dígaselo a sus hijos, que ya se lo harán sus hijos. No, hombre, es usted el gestor municipal, reciba a la persona y diga: tráigame esto, tal, yo sé, si usted no lo sabe, yo le ayudo, yo le gestiono, ¿no? Ese tipo de cosas, que estamos en el siglo XXI, donde las tramitaciones son prácticamente inmediatas, electrónicas, pues el acompañamiento al ciudadano es imprescindible. Y eso sí hay que exigírselo a los políticos en el día a día, mientras se dedican a planificar otras cosas. En cuanto a la urbanización, por ejemplo, de la calle Ramón y Cajal y tal, que va a tocar ahora en esta legislatura, yo recuerdo también, pero bueno, quiero decir que eso ya estaba planificado en tiempos de Teresa López, ¿vale? Cuando se hizo la calle Juan de Álamos, ya también se planificó en ese mismo momento el hacer la calle Ramón y Cajal. Entonces, yo creo que tenemos que... Yo recuerdo haber criticado aquí hace mucho tiempo, durante la gestión de Teresa López, que Teresa López no podía sacar pecho por haber puesto lámparas LED en las luminarias de Medina, porque es que, claro, estábamos en el siglo XXI y es normal que se tengan que sustituir las bombillas y se pongan LED. Tampoco podemos, también recuerdo haber criticado que Teresa López sacase pecho porque urbanizaba algunas calles. Claro, es que es la labor diaria o anual del Ayuntamiento de Medina de ir renovando las calles poco a poco. Es que de eso no se puede sacar pecho. Esa es la gestión diaria. Entonces, este tipo de cosas están bien que las inaugure el alcalde de turno, pero es la gestión normal y ordinaria del Ayuntamiento de Medina del Campo. Javier. A ver, la historia, yo en eso estoy con Pepe, en el sentido de decir, el único problema es que se es capaz de sacar dinero o no se es capaz de sacar dinero, ¿no? Porque también, para hacer una transformación de la ciudad y para transformar algo tan importante como es Medina del Campo y todo su entorno, se necesita dinero. Porque sin dinero puedes tener muy buenas ideas, pero no puedes hacer nada. Yo quería aportar algo que para mí también va a marcar muchísimo la diferencia de gobierno, ¿no? Que es la intervención de las administraciones superiores, por decirlo de alguna manera. El Mañueco se ha comprometido a firmar el plan de reindustrialización de Medina del Campo
¿Y eso qué significa para Medina del Campo? Que dentro de las empresas que vengan subvencionadas por la Junta, las que vengan a Medina tendrán un mayor apoyo. ¿Eso verdaderamente puede dinamizar Medina? Sí. ¿Es mérito? Pues llevamos peleando por eso muchísimo tiempo. Pero si vienen ahora, ¿quién se va a coger el mérito? Pues probablemente el alcalde que esté ahora mismo. La residencia de la tercera edad, ¿cuánto llevamos peleando por ella? Yo la recuerdo desde hace 24 años, me parece que ya venían los primeros proyectos electorales, una residencia. Pues bueno, pues es verdad que cuando empiecen a construirla... Perdona que te interrumpa. El alcalde que la inaugure, la residencia de ancianos, en vez de llevarse la felicitación, se debe llevar una colleja por haber tardado 40 años en hacerla. Quiero decirte, claro. pero al final todos estamos deseando que exista una. ¿Qué duda cabe que Medina del Campo tiene una cantidad de servicios muy importantes? Estamos hablando del Pablo Cáceres, piscina cubierta, pabellones, escuelas de música, teatro, cine, tal, y todo eso requiere una inversión continuada de muchísimo dinero. Tenemos nuestro presupuesto hipotecado, que es la realidad de Medina del Campo, comparado con otras poblaciones que han crecido alrededor del Alfoz de Valladolid, que tienen liberado mucho más el presupuesto de inversión y el gasto recurrente tienen mucho más pequeño. Estamos hablando, por ejemplo, que hablamos muchas veces de Arroyo, cerca de un 30% de gasto recurrente o un 32%, mientras Medina está en el 63, 64%, justo el doble, con lo cual a Arroyo le quedan 5 millones de euros de inversión en un presupuesto similar al de Medina y a Medina del Campo le queda escasamente 1. Ahora va a haber 5 millones. Necesitamos la ayuda para volver a dinamizar Medina, la ayuda de nuestros hermanos mayores, que no dejan de ser otros que la Junta de Castilla y León y el Estado, ¿no? Necesitamos que el Estado firme también, la Junta de Castilla y León, parece que ya su compromiso es un poco más firme con el tema de la reindustrialización de Medina. Necesitamos que el Estado también se moje con la reindustrialización de Medina, porque el Estado también tiene herramientas como es el SEPES, en las zonas muy afectadas, porque no estamos hablando solo de Medina del Campo, sino que estamos hablando de una zona de casi 70.000 habitantes alrededor de Medina del Campo, y necesitamos que ya todo eso que se ha ido trabajando, ahora mismo, si lo firma el Estado, podamos encontrarnos con subvenciones. Pues claro, esto hay que moverlo. Una vez que lo mueves, vienen industrias, las industrias dejan dinero, pagan el IAE, dejan el impuesto de construcción cuando están haciendo la obra, entonces ya empieza a fluir. El problema que tenemos ahora mismo es que necesitamos ese pequeño impulso para empezar a andar, porque ahora mismo tenemos mucho gasto que está repercutiendo en los contribuyentes y tenemos un gasto tan exagerado en Medina del Campo, que es que entre la tasa y el impuesto de construcción es el más elevado de España, está casi al máximo que te permite la ley. La plusvalía está al máximo que te permite la ley. El IBI casi es uno de los más altos de España. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque queremos mantener estos servicios no sobre la economía productiva, sino sobre el ciudadano cautivo. Entonces, eso necesitamos ese empujón. Quien dé ese empujón, el ayuntamiento que logre dar ese empujón para que esta rueda pueda moverse, es verdad que se van a bajar un 1 y pico % los impuestos en este presupuesto, pero necesitamos tener dinero de inversiones productivas y no tener dinero de más impuestos, porque entre otras cosas estamos en lo más alto de la ley y necesitamos que la gente que quiera venir a Medina del Campo invierta, y cuando vea las tasas que cobramos, no viene. Tenemos un problema. Claro. Entonces, se van a Tordesillas, como se está entonces haciendo tenemos que hacer un plan para atraer esas empresas y luchar por eso. Para eso necesitamos empezar a dinamizar Medina. Vamos a cerrar esta parte del debate hablando de los 2 años de Ecuador de legislatura, y después vamos a empezar por José Manuel para hacer unas perspectivas de futuro que nos esperan los 2 siguientes años. Cerramos contigo esta primera parte. Lo que decía Javier, vale, yo ojalá vengan empresas y gracias a los 5 millones, que hay 5 millones más de presupuesto, digamos, de inversiones, gracias a los hermanos mayores, que es la Junta y el Estado, que meten el dinero. ¿Tú crees que cuando venga cualquier empresa y vea en Medina las trabas que hay en urbanismo para instalarse, se pase por los polígonos, como ha dicho José Manuel, vea los baches? Yo, por ejemplo, ahí donde estaba la antigua antes la Citroën, ahí esa calle, y yo sé que gente ha mandado al 010 por el charco de agua y el bache que hay cuando se sale a la carretera, o más atrás cuando une un polígono con otro. La imagen que da en los polígonos, o la misma calle que va por la Yondi, donde Tabarés y donde está la Bayer y eso,
la gente cuando vea ese mal estado en que está, con hierbas, con todo mal cuidado, los polígonos, te decir, le va a dar ánimo a quedarse o a poner una empresa aquí en Medina. Cuando vas a ir aquí al ayuntamiento, te vas a meter en urbanismo y para que te den un permiso de obra o te den una licencia va a tardar un año o va a tardar, o como nosotros que tenemos en el sindicato 5 años todavía y no tenemos la licencia de primera ocupación para poder trabajar. ¿Tú crees que la gente que hable con otras personas se van a animar para instalar una empresa aquí en Medina cuando saben que luego van a pagar el IBI más alto? Si ponen sus camiones van a pagar el impuesto de rodaje más alto, sus coches y todo, lo van a pagar el impuesto de obra. ¿Se van a instalar aquí o se van a ir a Tordesillas que le van a poner todas las facilidades que quieras y lo van a tener a 20 kilómetros? Que muchas veces también hay que pensar lo que quieres traer y lo que quieres tener aquí. Si no ayudas, si no cooperas, si no aportas, la gente lo va a pensar porque es su dinero el que va a arriesgar aquí. Entonces, algunos sí, pero otros, la mayoría pensarán en que yo me voy donde me faciliten las cosas y donde me cuesten las cosas más baratas, que va a sacar yo más productividad. La productividad no creo que se la lleve el ayuntamiento, me la voy a quedar yo. Entonces, muchas veces mejoremos las cosas que tenemos, intentemos que la gente que venga o las empresas que vengan, ayudarlas y ponérselo fácil, no trabas, no pegas, que es lo único que encontramos en urbanismo y en el ayuntamiento, pero no ahora, desde hace muchos años, los últimos 40 o 50 años que yo te recuerde. No. ¿Antiguamente no? No, antiguamente no, no he tenido ningún problema en urbanismo. Pues 46 años... Yo he conocido a una persona, un arquitecto, y solo hay un arquitecto en el Ayuntamiento de Medina del Campo, y en un año dio licencia para casi 800 viviendas él solo. Más todas las obras públicas, más todo lo que se invertía, pues perdona que me reitere, como dijo una persona, yo venía a hablar de mi libro, 46 años llevamos Rodilana en Medina, y la cantidad de chicos o gente que ha intentado en Rodilana hacerse una vivienda para vivir, y lo han dejado y se han venido a vivir a Medina por las trabas que encontraban en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Y llevamos 46 años. Es que es diferente, que una cosa es que puedas o no puedas, el plan general te permita o no te permita todas las trabas. Aquí hemos conocido arquitectos que tú no tenías ningún problema y tenías la licencia de obras, yo he visto licencias de obras de 200 viviendas en un mes, 200. Claro. Y luego he visto después, en la siguiente etapa, he visto para una vivienda 5 años. 3 años, o 5 años. Es decir, con lo cual depende quién esté ahí. Por eso te digo que vale, muy bien, mucha inversión, que puedan venir muchas empresas, pero como no les faciliten ahí dentro las cosas, esa gente, ¿qué va a hacer? Porque ya te digo, nosotros llevamos 5 años para dar de alta, tener la primera ocupación, un sindicato que está trabajando y que se pasarán más de 400 personas por él, te quiero decir, y la imagen que está quedando, porque yo voy a la reunión que pertenezco a la Ejecutiva Valladolid y el tema sale casi todos los meses, porque el último jueves de cada mes tenemos reunión. ¿Cómo va lo de Medina del Campo? ¿Qué les cuentas ya? ¿Qué les cuentas? 5 años. Han hecho después obras en Medina de Río Seco, que han ampliado instalaciones, ya están instalados, ya tienes todo hecho, ya están funcionando a pleno rendimiento. Bueno, vamos a repasar el futuro. ¿Qué expectativas crees que tenemos para los próximos 2 años, José Manuel? Pues yo quisiera contestarte esa pregunta justo con el final de mi primera intervención, ¿no? Que era remarcando la palabra crisis, crisis, crisis. Medina del Campo está en crisis y eso no lo vamos a descubrir ahora. Está en una doble crisis. Una crisis que corresponde de forma general, incluso europea, a todos los municipios más o menos de nuestro tamaño, incluso algo mayores, porque bueno, pues han dejado de atraer población, las personas se han ido agrupando en torno a ciudades más grandes, bueno, hay una serie de criterios que hacen que la población se vaya estableciendo en otros sitios, que ha hecho el cambio del comercio también, por ejemplo, de cambiar el comercio local y de cercanía a un comercio que podríamos llamar en estos momentos
internacional, nosotros compramos ahora cualquier particular en China con la misma facilidad que compramos en el en el comercio de la esquina una lechuga, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas influyen en que Medina del Campo tenga una crisis por ser una población de este tamaño y por tener las industrias que ha tenido, las que ha perdido, y que, como decía Javier, ahora nuestro presupuesto se vaya prácticamente todo en mantener el gasto corriente o comprometido y no poder tener mucho dinero para inversiones. Eso por un lado. Como población general europea. Y luego hay que fijarse en la propia crisis específica de Medina del Campo, ¿no? Donde hemos perdido gran parte del comercio de cercanías, hemos perdido el crecimiento y la afluencia de gente que se establecía en Medina del Campo y que en una primera oleada pasó de los pueblos de la comarca a Medina del Campo y después ha pasado de Medina del Campo a otras ciudades más grandes. La transformación de los servicios. Antes teníamos Medina del Campo como lo que llamábamos antes cabeza de partido, que distribuía servicios y por eso hacía que la población se asentase en el municipio, y ahora pues esos servicios son electrónicos prácticamente y se prestan desde cualquier parte, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, ese tipo de crisis nos va a afectar. Estamos en la crisis del primer tercio del siglo XXI y eso es difícil de controlar y difícil de ver hacia dónde va a ir el futuro de una población como Medina del Campo. Yo, por desgracia, veo o siento, o por mis conocimientos también presiento, veo que pintan bastos. Y pintan bastos porque la realidad va a tender a que Medina del Campo pierda población y entonces no se ve en un futuro muy cercano, aunque la Junta se comprometa a reindustrializar y esto, bueno, pues mientras que la Junta se decida a reindustrializar y mientras que los proyectos de reindustrialización se lleven a cabo en el mejor de los casos, va a pasar un periodo de tiempo en el que Medina del Campo pues no lo va a pasar bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que tener la conciencia clara de que tenemos que surfear esta ola lo mejor posible porque no nos viene muy bien dada. Pues nos has catado mal cuerpo, José Manuel. Estamos en el debate más o menos animados y con lo que nos has dicho no, nubarrones sobre Medina. Sí, lo que yo quiero decir es que nos tenemos que apretar los machos y arrimar el hombro, porque necesitamos arrimar del hombro porque nuestras circunstancias particulares y generales no son las mejores del mundo. Javier, en los próximos 2 años, ¿qué expectativas vemos aquí en Medina? Bueno, he visto la cruz y los bastos. Ahora vas a ver la cara y el palo de oros. A Medina le va a favorecer mucho lo de la pandemia, porque este tipo de poblaciones le va a favorecer bastante la pandemia, por el estilo de vida, por el estilo de vivienda y porque va a tener mucho más cercanía. Antes, para comprar ciertas cosas, decía que te tenías que ir a grandes superficies, pero las grandes superficies están sufriendo una crisis tremenda, porque ahora desde Medina vas a poder comprar desde tu ordenador en cualquier parte. Y a mayores tienes un comercio de cercanía, no tienes que coger el coche ni perderte, ni tienes aglomeraciones. El estilo de vida de Medina, el estilo de vida de este tipo de población, donde tienes un hospital, donde tienes cine, tienes un centro de salud, tienes cultura, tienes muchísimas, se va a imponer. Y la pandemia ha cambiado. Y ahora las zonas como Medina del Campo van a volver a estar en auge. Y si a mayores le sumamos nuestra posición, pues estamos hablando de ahora de que vamos a entrar al centro de transporte. Lo que no hemos comentado es que hemos habilitado casi 300.000 metros de suelo industrial para adaptarnos a la entrada de cualquier industria, que ya están ahí. Lo que no hemos hablado es que tenemos un corredor alimentario que va a proporcionar muchas alegrías a Medina del Campo. Lo que no hemos hablado es que se está trabajando sobre un corredor atlántico que podrá salir o no podrá salir, pero ahí se sigue trabajando para darle y apostar también por el tema del ferrocarril.
Lo que no estamos hablando es que zonas como Medina del Campo, dentro de la logística, que es quizás el sector que más va a crecer en los próximos 10 o 15 años, Medina del Campo tiene una situación privilegiada, tanto para ferrocarril como para carretera. Yo creo que, primero, todos los alcaldes lo quieren hacer bien y eso no se le va a quitar a nadie. Otra cosa es que dispongan de los recursos para poder hacerlo. Yo creo que la Junta por fin va mirando a Medina después de muchísimos años, igual que miro a Béjar, igual que miro a Miranda. Claro, yo estoy poniendo noticias de Miranda, llevo poniéndolas un montón de tiempo, donde se ve que la Junta pone dinero, eso se convierte en puestos de trabajo y en puestos de trabajo. Ahora le toca a Medina del Campo, ahora nos toca a nosotros y a toda la comarca, y creo que nos esperan años muy buenos donde por fin vamos a revertir una de las grandes situaciones que tenemos, que es la que nos está lastrando, que nosotros, el sector servicio está muy por encima del sector industrial y entonces necesitamos volver a trabajar sobre el sector industrial para equiparar, porque Medina no necesita más servicios, los servicios que tiene la heladería de Pepe da servicios a los que hay y a otros 8.000 o 10.000 más si estuvieran en Medina del Campo. Quiero decirte que tenemos servicios dimensionados para por lo menos atender a mucha más gente. Lo que tenemos que trabajar muy bien es eso, y creo que ha venido el momento donde se va a poder trabajar y vamos a tener, no este año a lo mejor o el que viene, sino los próximos 5 o 6 años, Medina del Campo creo que si no lo hacemos mal va a sufrir un despegue. Javier, pero la apuesta de la Junta, ¿a qué se debe? ¿Que es el mismo color político que el que gobierna Medina? No, no es así, porque realmente cuando se firma, cuando la Junta de Castilla y León firma esto, lo firma con un gobierno socialista, porque lo firmó con Teresa, firmaron todos los grupos políticos haciendo a Medina del Campo como una zona sensible de reindustrialización por su naturaleza, por todo lo que había perdido la industria del mueble, por todo lo que había perdido de Renfe, por todo lo que había perdido Banesto, el cuartel. Medina del Campo le llevan dando palos desde hace 40 años y no ha venido nadie a poner un remedio, y hemos ido perdiendo varios sectores industriales, y mientras se han hecho manifestaciones en Valladolid por despedir a 75 trabajadores de una fábrica, aquí se perdieron más de 1.000 y pico puestos de trabajo directos del mueble y no salió nadie a la calle. No tuvimos suerte en el gran boom industrial, en los años del boom, entre el 2003 entre el 2003, sobre todo entre el 2009 al 2017, que hubo un boom industrial donde venían las inversiones. No tuvimos un buen gobierno, o tuvimos un gobierno no muy honrado, que lastró mucho aquellas inversiones, que aunque hubieran cerrado algunas empresas, podríamos haber estado sobreviviendo. Sí. Y eso es un poco. Tenemos que compensarlo, y yo creo que lo vamos a compensar, porque estamos en el momento de poder hacerlo. Ramón, ¿qué expectativas ves de futuro para Medina? Yo soy las espadas, entonces ahora. Bueno, pues es que bastos y oros. Los que tú veas. Elige. La verdad que si escuchas a José Manuel te quedas con un poco de decaimiento. Escuchas a Javier Cuevas y parece que, joder, que esto va a funcionar. Y yo quiero quedarme entre medias de los dos, es decir, quiero quedarme con lo de Javier Cuevas porque sería un proyecto de una realidad muy bonita. Pero me quiero quedar también con lo de José Manuel, que no tarde, porque como tarde voy a ser la espada que voy a cortar y no vamos a llegar a tiempo de salvar muchas cosas. Salvar muchas cosas, por ejemplo, porque ahora en Medina nos hemos acostumbrado a vivir del tema más no industrial, sino más en la hostelería, digamos, lo que es, y Medina no era ese su ritmo ni de vida ni de estar. La industria de Medina se cayó por sí sola. Yo creo que fue una muerte anunciada. Y como dice Javier, no se movilizó nadie. En cambio, en Valladolid, si pierden 75 puestos de trabajo de la FASA o de la Michelin, sale Valladolid y seguramente habrá perdido Valladolid más con los 1.000 empleos de Medina que con los 75 de FASA o de Michelin. Pero es la mentalidad que tenemos, que parece que lo de Valladolid siempre es más importante, y yo siempre lo he dicho, que los de Medina, las personas de Medina, y me voy a incluir incluso en ella, aunque no lo sea de yo de Medina, siempre hemos sido, y válgame la expresión, tontos, porque siempre hemos tirado lo nuestro, lo hemos tirado por suelo. Hemos dado siempre prioridad y más valor a lo de Valladolid, sea en fiestas, sea en encierros, sea en conciertos, sea en comercio. Como dices tú, Javier, que yo lo compro por internet, pero tengo el comercio de cerca, vale. Pero si le cierras el comercio de cerca que tienes, porque se cierra, te va a tocar terminar yendo a una grande superficie a descambiar el pantalón que te han traído por internet porque no te ha valido. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir desde casa con las tecnologías, a comprar, pero
intentar mantener lo que tenemos, el pequeño comercio, el pequeño cercano, que es el que ha dado vida y el que ha mantenido el Domingo de Medina durante mucho tiempo, con mucho jaleo, porque había mucho jaleo los domingos en Medina. Entonces hay que intentar mantener y que no lleguemos tarde a lo que ha dicho Javier, porque si no creo más a nuestro contertulio que a Javier, porque no... Pues a ver si dentro de 2 años, el año 2023, hay que pensarlo, porque no sabemos ya los mismos nos juntamos y hacemos un balance de los 4 años y a ver dónde ha habido aciertos y errores en este caso hablamos un poco de futuro. Gracias, José Manuel. Javier, Ramón, hasta otra ocasión. Hasta luego, gracias. Hasta luego.